podcast de Hora del Saqueo. Síguenos a través de iVoox o en nuestro canal de YouTube, Hora del Saqueo, para este y otros contenidos. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Hablamos del milenialismo, cojones ya, cojones ya, cojones ya, cojones ya. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Saludos y bienvenidos al podcast de Hora del Saqueo, programa número 52. Bueno, día especial de Warhammer, podcast especial de Warhammer, como nos gusta hacer. En este caso tenemos que hablar de uno de los hijos del caos. Aquí estamos Juanan y Paco y un servidor, Javi, para comentaros como siempre la historia, el trasfondo y bueno, nuestras impresiones sobre y nuestras vivencias sobre lo que son los hombres bestia en este caso. Los hijos del caos, ¿no? Gente toda excelente, maja, civilizada, simpática, sin ningún tipo de vicio maligno ni nada, ¿no? O sea, qué buenos son los hijos del caos todos, ¿no? Y bueno, hay que decir que bueno, que los hombres bestia no, quizá no son. Paco, no te mueras en el día de la bestia, por favor. No son tan afortunados quizá como otros ejércitos de los que hemos hablado. Es cierto que, por ejemplo, se podría comparar en la escasez quizá de documentos o de trasfondo, se podría comparar un poco con los Pieles Verdes, con los orcos y goblin, que a lo mejor no tienen una historia muy densa, pero sí que es cierto que los caudillos orcos creo que tienen historias más largas, o hay un mayor número de historias que contar en el caso de los Pieles Verdes y demás. En este caso, pues bueno, los hombres bestia sufren quizá por el hecho de que quizá algunos, sobre todo si no habéis tenido contacto con el juego de tablero, no sabréis que en un origen, en la quinta edición, quinta edición fue la última en la que estaba así, la quinta edición, el Codex del Caos de quinta edición, que es una auténtica maravilla, es un codex maravilloso, muy bonito y muy genial, que recomiendo a todo el mundo que pueda tratar de verlo porque está bastante chulo. Y en ese libro de ejércitos estaban juntos demonios, guerreros del caos y hombres bestia, ¿vale? O sea que eran tres facciones, tres ejércitos en uno que venían en un mismo libro. Y pues bueno, eso era una cosa que era así entonces. Y a partir de la sexta edición los hombres bestia se salieron, ¿no? de lo que es el caos, ¿vale? Los sacaron porque pensaron que podían hacer un ejército a partir de él, ¿vale? Y pues en cierto modo sí que había potencial ahí para hacerlo. Sin embargo, pues bueno, como ha pasado con otros ejércitos de Games Workshop y demás, pues una cosa que parecía medianamente aceptable, si la juntas a un hecho de cómo se tambaleaban las ediciones y demás, y los jugadores y libros de ejército que no salían, pues finalmente pues no pudieron abarcarlo tampoco al 100%, y los hombres bestia pues muchas veces yo lo sentía así, estaban en un segundo plano si lo comparábamos con otros ejércitos quizá, no estaban tan en primer plano. Pero bueno, vamos a contar un poco la historia de esta gente, de los hombres bestia, que como os he dicho son hijos del caos, ¿vale? La creación de los hombres bestia se puede decir que es una raza medianamente joven, ¿vale? Para lo que es el mundo de Warhammer. ¿Por qué? Porque su origen tiene lugar en lo que hemos hablado alguna vez, que es el desastre ancestral, ¿vale? Cuando los polos del mundo de Warhammer estallan, dando lugar a una oleada de caos y de pesadilla, ¿vale? No solamente se producen, pues eso, pesadillas vivientes, demonios por todo el mundo, desastres y todo ese tipo de cosas, aparte de la pérdida, ¿no? Evidente de los ancestrales que eran venerados y demás, y los creadores de muchas de las razas. Pues en este caso ya el caos empezó a ejercer su influencia directamente entre las razas, y esa materia pura, ¿no? De energía del caos, de energía mágica, que muchas veces la llamamos, hacemos mucha referencia a ella porque es la piedra bruja, ¿vale? La piedra bruja tiene no solamente un enorme poder mágico, sino que además tiene un poder mutador, ¿vale? Entonces, las dosis de piedra bruja que entraron tras el estallido de los polos, toda esa piedra bruja mutó y encharcó muchas zonas, es lo que dio lugar a que los hombres bestia existieran. Se dice que los hombres empezaron a comportarse como bestias, se convirtieron en bestias, y las bestias se irguieron como si fueran hombres, ¿vale? O sea, empezaron a mutar, y en un proceso mutacional, ¿no? De varias que duró un determinado tiempo, surgió esta raza, ¿vale? Surgió esta raza de los hombres bestia,
y otras razas también, monstruos. Hay muchos monstruos vinculados también a este ejército y en general en el caos. Monstruos indescriptibles en algunos casos. Surgieron, ¿no?, en el mundo de Warhammer, pues para amenazarlo, y por lo tanto, como tal, los hombres bestia, como se puede decir evidentemente, son adoradores también del caos. De una manera peculiar, no son tan polarizados como los demonios, porque los demonios hay mucha presencia de los dioses, son manifestaciones más puras de los dioses. Y, por ejemplo, los guerreros del caos son adoradores de alguna manera más organizados, ¿no? Los hombres bestia tienen una furia bestial incontrolable, como es normal, instintiva. Son indisciplinados, en su caso, y tienen una voracidad, ¿no?, por la sangre y por la destrucción, que los hace perder la razón totalmente, ¿vale? Es su definición instintiva, ¿no? Esta raza de los hombres bestia tiene su hogar en los bosques, principalmente. Ellos consideran que los bosques son su hogar, es su hogar predilecto. Sobre todo, no es como decir por un orden natural, en plan de que es claro, como somos bestias, pues habitamos en los bosques salvajemente. No es tanto eso, sino como pues les gusta estar en zonas oscuras de los bosques, donde establecen sus campamentos y demás, y desde donde pueden, digamos, es su punto de reunión habitualmente en torno a una piedra del rebaño, ¿vale? Una piedra del rebaño, que es una figura importante. La piedra del rebaño es, por así decirlo, pues una veneración hacia la piedra bruja, ¿vale? Hacia su creador, ¿no? Porque la piedra bruja no deja de ser un elemento fundamental en la creación de los hombres bestia, y es algo que ellos reconocen con veneración. Entonces, la piedra del rebaño es algo importante para ellos, y en torno a ella pues se forman esos lugares, ¿no? Existen pues particularmente pues en bosques como el de Dracwald, ¿no?, en el bosque de las sombras, en el bosque de Arden, pues en ese tipo de bosques famosos, ¿no?, de alguna manera, pues habitan los hombres bestia de una manera descontrolada, pero cualquier bosque es susceptible de que albergue en su interior hombres bestia. No solamente eso, sino que además pues son bosques de Naggaroth, por ejemplo, en Naggaroth, esas tierras del norte y demás. En Naggaroth, en los bosques, hay hombres bestia. En las tierras del sur, en Katai, también hay hombres bestia. O sea, hay muchos hombres bestia. Es una plaga, básicamente. Y eso es debido a que a esa relación con la luna, ¿vale? La luna Morislet también se la relaciona mucho con la piedra bruja, ¿no? Parece una gran piedra bruja, ¿no?, que está en el cielo. Y pues también es una importante veneración que tienen los hombres bestia hacia ella. Entonces, cuando esa luna está en todo su esplendor, en los ciclos en los que esa luna está en todo su esplendor, es donde se produce la reproducción masiva de los hombres bestia, y por eso son tan numerosos, son hordas numerosas, porque se dice que en esa época pues pues hay orgía, ¿vale? Se ponen a tope, ¿no? Hay una orgía en el campamento, y no solamente es una orgía en el sentido de la reproducción, sino de sangre. Se matan, bueno, en general, ¿vale? Es el momento álgido en el que la furia bestial, en el que el éxtasis bestial está en todo su esplendor, y es donde se reproducen con más fuerza, ¿vale? Entonces tiene mucha veneración, y dice que nadie debería osar interrumpir una de esos rituales, porque te pueden, bueno, te descuartizan, ¿vale? No tienen razón. Los hombres bestia en ese momento están tan extasiados que cualquier cosa que se les interponga lo matan, ¿no? Entonces, como he dicho, habitantes de los bosques, por ejemplo, se da la situación de que para ellos el bosque de Adel-Loren, de los elfos silvanos, hemos hablado alguna vez, el bosque de Adel-Loren lo consideran suyo también. O sea, ellos consideran que los bosques son suyos, ¿vale? Claro. Entonces ellos dicen, joder, este es mi bosque, y sí, punto, sí, y ya está. Muy bien estos elfos que están aquí, muy bien estos árboles, espíritu del bosque, pero el bosque es mío, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, consideran que los elfos son intrusos de su bosque. Ellos consideran que el bosque de Adel-Loren también es suyo por derecho. Es una de las particularidades que tienen, ¿no?, esa pasión por decir que los bosques son su hogar. Porque además hay que hablar de una cuestión que es los caminos de los hombres bestia, ¿vale? Entonces, es muy importante el tema de los bosques, porque ellos hacen rutas, establecen rutas, ¿no?, de manadas. Los rebaños se establecen caminos, ¿vale?, que del paso del tiempo y del paso de todas esas hordas de bestias quedan marcadas, ¿no? Alrededor parece que son zonas sólidas, ¿no?, de forraje, de esto, de árboles y demás, que parece que no hay un camino por ahí, que es muy difícil de rastrear, pero por el medio están los caminos de los hombres bestia, que son inescrutables, ¿vale? Incluso para rastreadores y para expertos forestales que puedan tratar de
de perseguir a esta gente, les resulta difícil descifrar dónde hay un camino de los hombres bestia, ¿vale? Es lo que utilizan ellos para tejer, ¿no?, sus redes en el mundo, saber por dónde salir para invadir ciertas zonas y demás, ¿no? También son las situaciones en las que dos rebaños se cruzan simultáneamente y chocan de frente, ¿no? Entonces, ahí... ahí ya, a hostias. Lo que se suele producir es un duelo entre caudillos, ¿vale? Y en el duelo entre caudillos, pues bueno, el que pierde, pues pierde y se tiene que echar a un lado, ¿no? El caudillo que pierde, que normalmente morirá, básicamente, pues se tienen que echar a un lado y dejar camino al otro, ¿vale? Es una regla, ¿no?, de esto de los caminos de los hombres bestias. Y hay que decir que todos los caminos de los hombres bestias, ¿vale? Es importante, los caminos de los hombres bestias, todos, según parece, llegan a un mismo lugar, ¿vale? Todos los caminos llevan a un mismo lugar, que es lo que ellos denominan, los hombres bestia denominan como el corazón de la oscuridad, ¿vale? Entonces el corazón de la oscuridad se conoce que es como una especie de... es un lugar donde existe un fragmento de piedra bruja enorme, ¿vale? Que es una especie de monolito, una figura enorme a la que veneran, ¿no?, los hombres bestia. Y entonces ahí todos los hombres bestia saben dónde está, pero las otras civilizaciones no son conscientes de dónde está ese corazón de la oscuridad que denominan. Ese corazón de la oscuridad, además, al ser un monolito de piedra bruja y demás, es habitualmente los chamanes, ¿no?, del rebaño, esos los chamanes que existen en los rebaños de hombres bestia, habitualmente pues tratan de vincularse a esa piedra en busca del favor de los dioses del caos, o en su defecto, bueno, a veces reciben ese favor, o en su defecto a veces son convertidos en engendros, ¿vale? Es una cosa que te puede pasar cuando tienes relaciones con los señores del caos, con los dioses del caos, es decir, los dioses del caos son caprichosos. Son dados a lo mejor te bendicen tan fuerte que te convierten en un engendro, y a lo mejor para su interpretación de lo que debes ser tú a su servicio tienes que ser un engendro, ¿no? Entonces no es habitual que tras un largo periodo de exposición a la piedra bruja por parte de un chamán del rebaño se acabe convirtiendo en un engendro del caos, ¿vale? Entonces hay que hablar un poco también quizá bueno, pues de la composición de los rebaños, ¿vale? Estos rebaños, pues bueno, tenemos a los Ungors, los Gors, ¿no?, que son, digamos, las tropas comunes, los más comunes entre los hombres bestia. Los Ungor, desafortunadamente para ellos, son los más despreciados, les pasan un poco como a los Goblins, son los que suelen estar en los alrededores del campamento, no dejándose mezclarse con los más fuertes, pero a su mismo tiempo, como hablábamos con los Goblins, son también los más retorcidos dentro de los hombres bestia, son... se debe decir que si caes cautivo de los hombres bestia, mejor que te pille un Gor, un Vestigor y te maten en el instante, a que te dejen en manos de un Ungor y te sometan a torturas durante mucho tiempo, ¿no? Un tiempo prolongado, porque son bastante retorcidos y bastante cabronazos. No solamente tenemos, pues eso, a los Ungor que hemos hablado, tenemos a los Vestigor, que son quizá la élite, ¿no?, entre estos hombres bestia comunes, podemos establecer. Los Vestigor pues son los de más élite, son los más subiditos también, son los que se desafían también para ver quién es el más fuerte, tienen ese concepto. No diremos que son como los orcos negros, porque los orcos negros hemos hablado otras veces que son disciplinados, incluso son muy raros entre los orcos. Los Vestigor no se difieren demasiado en torno al comportamiento, se difieren en torno a que son más grandes, más fuertes y pues eso, son más grandes y más fuertes. También hay mastines, lo típico, ¿no?, los mastines del caos, y ese tipo de perrillos, ¿no?, que no han tenido la suerte o la desgracia de erguirse, ¿no?, y de formar hombres bestia como tales. Tenemos arpías, engendros del caos, ¿no?, también tenemos gigantes, pueden ser formar parte de estos rebaños. Tenemos centigors, estas criaturas que tienen esas que son semi-humanos, semi-caballos, ¿no?, semi-corceles y demás, que tienen mucha pasión por la guerra también, son muy beligerantes y demás. De hecho, y borrachos. Y borrachos también, ¿no? En su momento yo creo que tenían cierta regla, ¿no?, sobre el alcohol y demás. Sí, tenían una regla de estupidez. Que por cierto, un detalle que se me ha olvidado pasar, en las orgías estas, cuando está la luna Morsliev en su esplendor, el vino y cerveza incautados a enanos y a humanos suele formar parte de este ritual. O sea que además están borrachos, sí, los hombres bestias. Claro. Pero bueno, sí, particularmente los Centigor tenían allí su peculiaridad de ser unos auténticos borrachos. Y hay que hablar también de los famosos minotauros, ¿no?, de los famosos minotauros,
Que yo creo que es una de las cosas que más llamativas de los hombres bestia. Los minotauros son muy chulos, vamos a decirlo así. Siempre han sido muy, muy chulos, molan mucho y además son unas máquinas de destrucción sin igual prácticamente, ¿no? Son ansiosos por la sangre, tienen una capacidad de destrucción desmedida. Y los Ungor, en este caso, cuando están en un rebaño de minotauros y demás, se suele caracterizar que los Ungor suelen ir venerando por el paso, a su paso, ¿no? A los minotauros más fuertes. Los van venerando, los van haciendo la pelota y demás. Es una cosa curiosa. Y los Ungor suelen ser como... siempre están ahí, ¿no? Alabando, ¿no? Son los más fieles fans de los minotauros, ¿no? Entonces... ¡Cómo molas! Eres muy grande, tío. Tienes unos cuernos gigantes. También porque aspiran, ¿no? O sea, quiero decir que los Ungor son quizá los que dicen que son menos afortunados. Se les suele denominar también los astados, ¿no? A los hombres bestia. Y los Ungor hay que decir que tienen las cornamentas más pequeñas, ¿no? A diferencia de los Gor y los Vestigor y demás. Y los minotauros, pues ya ni hablemos, ¿no? Entonces los Ungor pues tienen esa veneración con esta gente. También cuerpo de cabritillo, en plan una mierda. Sí. Y luego ya están los carneros. Los Ungor son una criatura más, no sé, más humilde, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y demás. Entonces, pues también tenemos otra serie de bestias, ¿no? Dicen que no solamente podemos quedarnos en tanto gigantes, gorgonas, engendros del caos y demás. Se dice que hay incluso pues monstruos indescifrables, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Con el caos siempre es susceptible de que haya una aberración de un tamaño enorme y demás. Cabe destacar, ¿no? Que lo normal es que todos los rebaños o bien estén liderados, la mayoría de los rebaños están liderados por caudillos o por chamanes, ¿vale? Los caudillos son los que dirigen estas hordas. Y los chamanes, pues también a su manera. Es quizá una manera distinta, ¿no? de entender lo que deben hacer, o al servicio de los dioses que deben prestar. Mientras quizá los caudillos son más agresivos o están más vinculados al simple hecho de hacer la guerra. Los chamanes se entiende que tienen una perspectiva más del favor de los dioses del caos y más reflexiva de lo que hacen, de sus actos, ¿vale? Sin embargo, también puede pasar una tercera vía, que es quizá la menos habitual, pero quizá la peor para sus enemigos, que es que una horda, un rebaño, puede estar controlada o bajo el mando de un minotauro de la condenación, ¿vale? Entonces, hemos hablado, ¿no? Los minotauros son masas de destrucción increíbles, pero se da la circunstancia a veces de que un minotauro puede ser tan grande o tan terrible en sus actos que se le denomina Minotauro de la Condenación, una máquina de destrucción prácticamente sin igual en todo el mundo y que no responde ante nada. Estos Minotauros de la Condenación, cuando entran en éxtasis, mejor no te cruces en su camino, y es decir, nadie entre los hombres bestia tampoco le puede discutir a un Minotauro de la Condenación sediento de sangre. Cuando hay un duelo de minotauros, cuando los minotauros deciden que hay que pegarse o lo que sea, es raro que los demás se involucren en esas peleas, y los minotauros de la condenación mejor no cruzarse en su camino, ¿no? Es muy difícil pararlos. Hablando un poco de los enemigos habituales de los hombres bestia, o a quien de alguna manera tienen más interés, ¿no? Que es un poco lo que nos queda para definir a esta gente. Hay que hablar de la peculiaridad de que si tú tienes una piedra bruja como tótem, ¿no? De alguna manera en tu rebaño, ¿vale? Como tu campamento, como el centro, ¿no? De tu rebaño. ¿A quién le puede interesar? A ver, Juan, ¿a quién le puede interesar el que esa piedra desaparezca de alguna manera, ¿no? Alguna rata. Pregunta de examen. Una rata humanoide. Sí. Pues sí, a veces los Skaven, ¿no? Los famosos Skaven, pues bueno, si ven que tú tienes piedra bruja, dado que los hombres bestia también son codiciosos en la veneración de la piedra bruja, si tú la tienes, y aunque estés en el bosque, a los Skaven les da igual. Los Skaven son capaces de derribar la tierra donde están los árboles, hacer que se desmorone y de ahí sacar su invasión y tal. Entonces, yo voy a decir que los hombres bestia tienen que estar muy pendientes siempre
de una posible invasión Skaven. Porque los Skaven, en un abrir y cerrar de ojos, si te salen y tú no estás vigilando, se llevan tu piedra bruja. Y es una deshonra de tamaño, intolerable para un hombre bestia el que se pierda la piedra del rebaño, ¿no? Sería así. Entonces los Skaven son enemigos, de algún modo. Luego tenemos a los elfos silvanos por aquello del bosque de Aelloren. Si quieres, te voy a hacer un inciso porque tengo una frase por ahí de Frodo del Mundo, el maestro del Mulder, sobre lo que opina sobre los hombres bestias. Y te dice, cosas cabras fuertes. Cosas cabras toleran bien la exposición a la piedra de deformidad e injertos de órganos. Pero cosas cabras son indisciplinadas. Ni los electrosos los hacen dóciles. Malos esclavos también. Por sus cuernos son buenos para tallar copas. Esto es lo que opina este hombre de... Un experto naturalista. Un científico, ¿no? Análisis claro y conciso de lo que él opina de los hombres bestias. Pues sí, quizás es una buena definición, ¿no? De que los hombres bestia son indomables, ciertamente. Entonces, los hombres bestia también, los elfos silvanos, al ser los hombres bestia habitantes, ¿no? O tratar de habitar en los bosques y tratar de corromperlos también, ¿no? Pues los elfos silvanos, en cierto modo, son un enemigo natural, principalmente del bosque de Aelloren, porque ya sabemos que los elfos silvanos tampoco son muy dados a irse por ahí. Pero es verdad que el bosque de Aelloren, lo hablamos en el podcast de los elfos silvanos, donde hicimos referencia específica a Morgul y demás. Tiene una habilidad natural para surcar el bosque de Aelloren, y eso a veces sorprende a los propios elfos, que de vez en cuando se encuentran una manada enorme, se encuentran un rebaño enorme de hombres bestia y dicen, ¿y esta gente cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Entonces tiene una habilidad especial con eso de los caminos de los hombres bestia, para surcar los bosques y demás. Entonces los elfos silvanos tienen un gran problema, ¿no? Para defenderse siempre, pues una rivalidad muy encarnizada esa la que tienen para defender el bosque. Pero el enemigo por excelencia de los hombres bestia son los humanos, ¿vale? Los humanos, el odio profundo que tienen los hombres bestia por los humanos es de un tamaño inigualable, ¿vale? Tienen un odio sin igual a los humanos. La cuestión es que en un origen, cuando surgieron los hombres bestia, los rebaños de los hombres bestia y demás, en esa época en las que las tribus del hombre eran desorganizadas, eran tribus que, como decían los enanos en su momento, eran salvajes prácticamente, no se diferenciaban demasiado de los orcos y otras razas más primitivas, resulta que los hombres bestia disfrutaban, hacen referencia a los hombres bestia siempre a esta época como una época de esplendor de los hombres bestia, donde ellos hacían lo que querían, donde asaltaban los campamentos humanos y disfrutaban con las matanzas de humanos de una manera gloriosa, ¿vale? Entonces, esa época era la de esplendor. ¿Qué pasó? Lo que ellos denominan como la guerra del martillo. ¿Qué pasó? Pues que un humano llamado Sigmar, con su martillo, logró aunar a las tribus, logró dar una buena paliza no solamente a los orcos, como hablamos en un momento, sino también a los hombres bestia. Mató a un número increíble de hombres bestia durante esas guerras del martillo. Los hombres bestia empezaron de alguna manera a desarrollar ese odio hacia los humanos. Ya no era una diversión para ellos el matarlos, sino que ya era una cuestión de odio, de orgullo, de rivalidad el acabar con ellos, ¿no? Entonces, no solamente pasó eso, el agrupamiento de las tribus, sino que además se levantó un imperio, ¿vale? Los humanos levantaron lo que es el actual imperio, erigieron castillos y fortificaciones, aldeas amuralladas y demás, para teóricamente estar a salvo de los hombres bestia. Entonces, eso es lo que te dicen los hombres bestia, que dicen, se creen que están a salvo. Le jodieron el negocio, ¿no? Sí, se lo han puesto más difícil, evidentemente. Pero ellos siempre dicen, se creen que están muy a salvo, ¿no? En esas ciudades amuralladas y demás, pero según el pensamiento instintivo y salvaje, ¿no?, que tienen los hombres bestia, dicen, cuando un humano hiergue, ¿no?, una fortaleza enorme, una muralla enorme, en el pensamiento de un hombre bestia está ya pensando en que algún día esa muralla caerá y que ellos destrozarán todo lo que está en su interior, ¿vale? Pero sí, la sed de sangre humana y la rivalidad con los humanos
es muy importante los hombres bestia, es su mayor rivalidad. Sin embargo, pues eso, ellos mismos se consideran superiores, una raza superior a los humanos, y de hecho, pues bueno, grandes batallas, no solamente contra el Imperio, ya después también contra Bretonia, pues en los bosques de Bretonia, en los bosques de todo el Imperio, las partidas de los rebaños salen de los bosques para asaltar aldeas o asaltar cualquier tipo de objetivo que se hayan puesto. Y nada, pues ya os digo, la rivalidad entre los humanos y hombres bestia es quizá la más evidente o la más clara. Sin embargo, hay que decir en contra de los hombres bestia que por el contrario, ¿no? Por esa furia, ¿no? Y esa bestialidad que tienen a la hora de combatir, que les hace muy poderosos, la contrapartida es, como hemos hablado antes, la indisciplina que tienen, ¿vale? Son muy desorganizados, no se espera nunca que una horda de hombres bestia vaya a organizar el combate, simplemente, y su manera de luchar no es disciplinada, no son tropas que entrenan, ¿no? Es una manera de luchar instintiva, bestial y desorganizada, ¿no? Y eso en su momento en el juego de tablero también estaba de alguna manera reflejado y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto es un poco lo que es la definición de los hombres bestia, ¿vale? Y como pasó un poco con el podcast que hicimos de los orcos, ahora pues Juanan y Paco nos van a relatar algunas historias, o quizás las historias más míticas. Ya os digo que no son tan afortunados como los orcos en cuanto a historias, o no ha dado tiempo a que desarrollaran más, pero vamos a relatar quizá las más importantes. Va a empezar Juanan con el relato de la historia quizá histórica, ¿no? El caudillo más histórico que tienen los hombres bestia. Sí, bueno, todo gira en torno a los caudillos, entonces un poco como los orcos, y siempre hay uno que destaca más. En este caso Gortor, que se le apoda Gortor el Cruel, lo cual es un poco, digamos, repetido veces, porque Gortor en la lengua de los hombres bestias significa cruel, es decir, está llamando cruel el cruel. Es una obviedad. Bueno, para dejarlo claro. Y Gortor creció y vivió siempre en pleno imperio. Es decir, esto es lo que pasa de tener el imperio, el problema que tiene tanto bosque dentro y tan salvaje, que muchas veces los enemigos los tiene en casa. Gortor está en lo que comenzó sus andaduras en los bosques que están en el bosque, pero en concreto su base está en las montañas centrales, ¿no? Que están, digamos, entre la provincia de Ostland y Hochland. No confundirla una con la otra. Vamos, en mitad del imperio. Bueno, más que mitad, un poco ido hacia el norte, porque Ostland es grande y limita, tiene salida al mar y limita con Kislev. Hochland es un poquito más, digamos, una provincia más pequeñita, de hecho más pobre. Pero en Ostland además es que está el bosque de las sombras, o sea, es que encima tienes el premio gordo. Y un lugar llamado el bosque de las sombras, pues ya te puedes imaginar lo que puede haber ahí. Es un bosque encantador para irte los domingos a dar una vuelta. El caso es que Gortor, dicen que vivió unos 1000 años. Ya ahí cada uno, sí. Mucho fliparse, ¿no? Hombre, siendo del caos, no se puede descartar que fuera. Pero es que si siempre se dice quiere... que durante... Sí, vale. Al fin y al cabo es una cabra grande, pero una cabra. Sí, bueno, esto es cada uno tiene la versión, ya sabes tú, siempre. En este caso es un cabrón, más bien, ¿no? La fábula imperial, siempre. Sí, un cabrón, sí. Digamos que, Gortor, pues eso, empezó sus andanzas en las montañas centrales. Y pues es un sitio muy bueno para esconderse y, sobre todo, en una época en la cual, pues, como siempre, el imperio, digamos, siempre inestable. Pero en esta ocasión, además, estaba la época de las cruzadas, es decir, un puñado de ejército imperial, pues, y de caballería partió al sur a pelearse en las cruzadas, lo cual fue maravilloso para que Gortor, pues, pudiera hacer unas incursiones fantásticas en estas dos regiones imperiales.
Y como suele ser, cómo asciende un caudillo, digamos que un poco al estilo orco. Bueno, es que son el mismo concepto salvaje. Es decir, voy machacando a otros caudillos. Ajá. Y me voy quedando pues con su propiedad, bueno, sus propiedades, ya decir, no, su rebaño. En este caso, su ejército. Y se van apelmazando hasta que te haces una horda que es pues incontrolable. Pero además hay que decir que sí es cierto que Gortor le tiene una especial inquina a los Pieles Verdes, porque en más de una ocasión, digamos que el territorio de los Bosques de las Sombras y alrededor de las montañas centrales está habitado por goblins silvanos. Hay mucha presencia de estos que son, al fin y al cabo son competidores de saqueo. Es decir, si no lo saqueas tú, pues te lo va a saquear el Piel Verde de turno. Y también con algunos caudillos orcos. De hecho, en la propia montaña derrotó a un caudillo orco llamado Gugruz de Entrañas, del cual obtuvo su famosa lanza, Gortor, que es la empaladora, con la cual ha realizado, dicen, hazañas, pues el hecho de que dicen que empaló pues monstruos enormes. Es decir, digamos que es una especie de lanza enorme, pero especialmente preparada para traspasar cualquier cosa, incluso las escamas de un dragón. Ahí ya cada uno Vale. El chaval hizo un buen fichaje de arma, ¿no? Sí. Y bueno, no solo, y ya una vez ya con esta poderosa empaladora, pues ya podemos ver que ya fue a por blanco más grande, porque derrotó a un minotauro de la condenación, bueno, a varios, de hecho. Uno que se llamaba Kerranaras y otro que se llamaba Musgrar, y de este último Musgrar se quedó con su cráneo, porque me pareció muy bonito, y siempre lo llevaba en el famoso carro de Gortor, porque Gortor, uno de los de la montura, su montura distintiva, siempre ha sido su carro de guerra. Un carro de guerra muy barroco, lleno de huesos de sus enemigos, y que siempre iba con su fiel auriga llamado Bagrar, que es un Ungor pues especialista en pilotaje de carro. Tripulante. Es su taxista particular. Piloto. Sí. Que a mí hubo una de las cosas de Gortor que siempre me hizo gracia, porque el amigo Gortor siempre va en carro, pero es que siempre ha estado en terreno bastante jodido para llevar el carro, porque en los bosques y las montañas yo no sé cómo manejaba eso. Porque es un carro todoterreno. Las empalaría con la lanza. Yo creo que Bagrar era puto amo. Como Schumacher, vamos, era un máquina, macho, con... Sí, un piloto. Un piloto sin igual, ¿no? El caso es que Gortor... ¿Con qué tira del carro? ¿Qué bicho tira del carro? Bueno, sí, son los famosos Tusukor, que son estos jabalíes del caos, vamos a decirlo así. Y aunque hay veces que dicen que en ocasiones Gortor ponía otros bichos, según le conveniera. A lo mejor lleva un gigante, ¿sabes? Pues le apetecía. Un gigante del caos, un troll, ¿sabes? Que le llevara. Según lo que... Claro, según el terreno va cambiando las ruedas, ¿no? Según lo que le fuera necesitando. Y luego otra de las cosas distintivas de Gortor es que tenía visiones. De hecho, el hecho de que Gortor sea tan adorado incluso después de desaparecer por los hombres bestia, considerado casi un avatar de los dioses oscuros, es porque tenía visiones, pesadillas, llámalo... A veces se le ponía incluso un aura de energía negra, y tenía habilidades chamánicas, es decir, lanzaba hechizos incluso, o sea, no solo era un caudillo, estaba verdaderamente bendecido por los dioses oscuros. Y eso siempre, quieras que no, te da una ventaja es decir, si puedes tirar un proyectil de energía negra a tu adversario, pues eso que ha ganado. Sí. Si no solamente eres un combatiente formidable, sino que además tienes la ayuda mágica, eso siempre te da puntos. Como le pasó a Azag en su momento, ¿no? También. Claro. Pero Azag era un poco más... Sí, era un poco más incontrolado todo. Sí, esto digamos que era más beneficioso. No discutía consigo mismo, para ser exacto. Importante. El hecho es que
conforme fue ganando además habilidades y poderes, su horda creció y empezó a hacer incursiones. Y Gortor no hacía prisionero normalmente, es decir, él pasaba cuchillo al que pillaba. Ni esto, se los comían, porque realmente lo que acaban haciendo siempre se comen al enemigo, ¿no? Y la primera región del impacto fue Oslan, de sus ataques. De hecho, el rebaño empezó a hacerse tan grande que atraía, incluso sus chamanes que estaban a su servicio eran capaces de atraer pues estos monstruos, los famosos, no los minotauros, porque los minotauros van buscando el poder, o sea, se unían a él un poco pues por la fama, ¿no? Sino bestias del tipo, digamos, menos inteligentes, como pueden ser las gorgonas o los cigors, que los cigors son básicamente un cíclope, el cual tiene una especial, digamos, manía a los hechiceros. Le encanta comer hechiceros. Básicamente, su cena favorita es hechicero imperial. Bueno, las tropas de Gortor fueron realmente arrasando, y su ejército básicamente estaba, digamos, compuesto pues de las criaturas tochas, es decir, minotauros y demás monstruos, y luego la propia horda de Gortor. Él iba en su carro y seguido de Ungor, de Gors y demás bestias de tamaño no tan exagerado, ¿no? Ninguno de los ejércitos que se enfrentó en Oslan a él era capaz de derrotarlo, y su horda era tan grande que los minotauros, que eran muy dados a devorar los cadáveres incluso durante el combate, apenas eran abastecidos lo suficiente. Es decir, lo mismo algún Gor también cayó, digamos, por fuego amigo. Así de repente, uy, tengo hambre, voy a coger un aperitivillo, hombre, un Ungor de eso. Joder, es que un cuerpo tan grande necesita mucha carne para funcionar. Yo lo veo razonable. Y tras asolar Oslan, que básicamente se quedó arrasada, es decir, como realmente en esta época los imperiales no se ayudaban entre ellos, pues el ejército de Oslan pues encontró que tenía al enemigo dentro y no pudieron hacer nada para evitar que destruyeran la región. Y luego, pues una vez asolado Oslan, resultó que surgió un competidor. Aquí hay versiones de cuando fueron a Oslan, porque dicen que eran un grupo de goblins silvanos, se cuenta, que quería unirse a la fiesta, ojo, o sea, estaban negociando un fichaje, pero resultó que pues bueno, no le gustaba. Las negociaciones no salieron bien, no llegaron a acuerdo. Decidió que no. Se dice que los pobres goblins silvanos estos que estaban ahí pues fueron todos cazados como si fueran un humano más. Y también surgió un orco negro, y es bastante raro esto, porque ver orcos negros tan adentro del imperio, la verdad es que es, digamos, peculiar. Pero si hay alguien que puede, digamos, plantar cara sin duda a Gortor, pues tendría que ser un orco bien grande y con buena armadura, ¿no? Básicamente, este caudillo orco, del cual nombre no tenemos, misterioso caudillo orco. Caudillo orco random, ¿no? Digamos que se fueron buscando el otro, es decir, ambos ejércitos buscaban un enfrentamiento pues para resolver la supremacía del arrasamiento imperial. ¿Quién va a ser el que va a mandar ahora en esta masacre que se está produciendo? Y entonces, pues esto es lo típico, se produjo una batalla un poco sin estrategia, es decir, las hordas cargaron así un poco, bueno, como solo puede ser un enfrentamiento entre orcos realmente y hombre bestia, sin organización ninguna, hay choque frontal y que pasa lo que tenga que pasar. Pero en el centro, pues porque se estaban buscando este caudillo orco y Gortor, pues lanzaron el típico desafío, es decir, a ver si me puedes, y empezaron a luchar hasta durante 1 hora, y decían que incluso los golpes que descargaba cada contendiente a veces impactaban en algún pobre desgraciado que estaba alrededor y era fulminado, ¿no? O sea, se llevaba la hostia así sin querer.
pegaban hostias así sin mirar, un poco así. ¡Ah! Sí, bueno. Pero Gordor con su empaladora, pues llegado un momento, digamos que hizo un movimiento con ambas manos y le dio un golpe, un impacto en la cabeza del orco negro que básicamente le perforó, vamos, que le rebanó, digamos, con la lanza. Es que la lanza tiene como filo, si veis la lanza. Es una lanza alabarda. Yo es que esto lo de las armas no sé yo, cada uno lo llama... Sí, es la empaladora, realmente es un arma especial. Es la empaladora. Ya, pero bueno, siempre se ha visualizado un poco como una lanza, ¿no? Sí. Pero sí podía ser. Él lo llama lanza, pero igual para el resto del mundo es medio alabarda. Son bestias, tampoco... No saben diferenciar un hacha de una espada, seguramente. El golpe realmente lo dejó prácticamente seco y bueno, luego de una patadita, ¿no? Pues le dio al caudillo orco para que se desplomara. Y bueno, una vez visto pues los pieles verdes que estaba todo perdido, pues entraron en anarquía total y fueron aniquilados. Y fue prácticamente pues una victoria pues aplastante, porque claro, una vez matas al comandante pues ya se sabe. Ya no hay más que rascar. Pues tras esto, ¿no? Pues decidieron pasarse por Oxland. Que Oxland la verdad es que es una región que no tenía nada, pero bueno, como estaba al lado, ¿no? Pues esto que dijeron, bueno, pues les ha tocado a estos pobres, ¿no? Y entonces, pues bueno, fueron a Oxland. Lo que pasa es que ya en Oxland ya se le oían la tostada. De hecho, aunque era una región pobre, pues bueno, pudieron sacar un poco, digamos, de donde no había, o desde donde casi no había, y empezaron a reclutar. Al ser una provincia, bueno, aunque era una provincia pobre, sí que es cierto que el conde elector, que se llamaba Mikael Ludendorff. De hecho, en esta época, llamado Supremo Conde Elector. Ojito que... Esto es, yo me autoproclamo Conde Elector Supremo. Bueno, tiene derecho. Y se dice que este hombre era valiente, pero tremendamente despiadado. Y él decidió pasarse, pues, viendo lo que venía, se pasó por las regiones de sus tierras y fue diciendo a los campesinos, voy a reclutar a todo el mundo. Punto. Bueno, las mujeres a lo mejor las dejaba haciendo... No les ponía espada, pero a lo mejor las dejaba acabando. O sea, de hecho, dice que prácticamente mantenía en la esclavitud, o sea, a la gente que reclutaba. Es decir, lo dio un cacho de pan y... Sí, y movilizó a toda la población, ¿no? Para la guerra. Sí, pero... Dice, aquí se saca de donde no hay. El caso es que, aún así con todo, pues bueno, sus fuerzas no eran lo suficientemente numerosas. Entonces, digamos que tiró un poco del tesoro, incluso reclutando a ogros, porque, pues si no sé si lo hemos mencionado alguna vez, pero en el Imperio a veces es habitual haber partidas de ogros que vienen a buscar fortuna. Los ogros, lo único malo que tienen es que piensan que todo lo que es más pequeño que él puede servir de comida. Sí. Pero el resto son buena gente, ¿no? Pero tienen, digamos, ese raciocinio, ¿no? Que le puedo decir es, si yo te doy oro, no hace falta que me comas y te puedes comprar comida, ¿no? Entonces, pueden comerciar, o sea, no son tan salvajes, ¿no? Sí, son... Y de hecho... ciertamente mercenarios, de algún modo. En muchos casos. Sí. De hecho... algunos de estos ogros normalmente les gusta pelear con hombres bestia, porque como les consideran básicamente son vacas que llevan palo. Si esto es ganado, si esto yo no sé por qué le tenéis tanto miedo, si es ganado, esto me lo como yo normalmente. Esto es una delicatessen. Cabrito, ¿no? Y... este cabrito ha corrido en el campo, está... Claro, además está bien firme, tiene ahí una carne buena, magra. El hecho es que, bueno, había una serie también de templarios de Sigmar que se les había prohibido unirse a la cruzada. O sea, estaban ahí un poco pues, sin hacer nada, y le dijo, vosotros vais a ser mi guardia personal. Adjudicado.
Y luego, pues bueno, ¿cómo repartió las tropas? Pues bueno, hizo dos contingentes. Uno, básicamente, era herreruelos y batidores, es decir, tipos a caballo con pistola y arqueros para disparar desde las sombras, cuyo objetivo era, pues, retrasar todo lo posible a la Horda, porque la Horda tenía un objetivo y es llegar a Erhik, creo que se llama esta fortaleza, que es básicamente la ciudad con más, digamos, pasta que... Bueno, que tiene algo saqueable. Sí, la ciudad más relevante, ¿no? De Hoth. Más relevante. Y pues la segunda fuerza básicamente se dedicó a preparar la ciudad para defender. De hecho, uno de los actos de crueldad, ¿no?, que había hecho este tal Micael, y además que le valió ganarse un puesto en una anotación en el libro de los agravios de los enanos. Qué simpático, me lo haya. Es que cogió a enanos que había por allí, que estaban pues en su región, y le dijo: mira, o vais a meter la forja de mi ciudad, queráis o no, y vais a trabajar las 24 horas del día para hacerme cañones, y si no, pues os así. Y de hecho, pues algunos murieron, pues esto de agotamiento, porque como no había nada en la región para nadie, pues normalmente la gente que reclutaban para hacer la defensa tampoco debió pasarlo muy bien, ¿no? Trabajaban básicamente hasta la muerte. Entonces eso, que se ganó ahí en la anotación por parte de los enanos. De hecho, bueno, una de las arengas que hizo, bueno, arengas, porque digamos que la tropa está un poco disgustada con este conde lector, que le dijo: oye, pero sí, porque repartía armas, bueno, peleaban con lo que querían, entonces con lo que tenían. Entonces le dijo uno de los capitanes: oye, ¿qué esperas que hagamos con esto? ¿Cómo vamos a combatir con estas armas? ¿No? Y dice: no espero que combatáis, espero que muráis. Es un tío simpático donde los haya, A todo esto, una vez ya tan preparado Gortor, pues llegó a la fortaleza. Y bueno, pues la fortaleza escupió sobre la Horda pues toda una lluvia de flechas, agua, pólvora, bueno, todo lo que pudieron, rocas, todo lo que tenían. Está haciendo cañonazos, sobre todo especialmente para batir a las enormes bestias. Y incluso hicieron un enorme ariete tirado por Garragors, que los Garragors son, es decir, hemos dicho, si los Turgos son pues los jabalíes del caos, pues el Garragor es el jabalí del caos, pero como un elefante de grande. Más grande todavía. Así es, a lo bruto. Y llevaba un enorme ariete que, bueno, básicamente sirvió para... Seguro que era una punta de hierro con cabeza de cabra o algo de eso. Sí. Pues seguramente. El topicazo del ariete, que es una cabra. Y bueno, el conde Micael, siendo muy... como siempre, muy suyo, puso a las mujeres y a los niños en primera línea. Joder. Sí. Es decir, no en primera línea directa, sino que decidió que iba a poner a los soldados, y justo con los soldados iba a poner a su familia para que pelearan con más ahínco para defender las barricadas. Joder. A ver, es una cabronada, pero tiene su lógica. Hombre... Vas a luchar con más ganas y no vas a querer huir si tienes que salvar a tu familia. O también se podían haber rebelado contra ti y haberte rajado el cuello. Bueno, te voy a decir una cosa, estás en las últimas. En Total War se hacen rebeliones por menos. Bueno, y también pone aquí que a los arqueros incluso les quitó el carcaj y les obligó a tener las flechas clavadas al lado para que no cedieran. Bueno. O sea, se trataba con contado de todo. Era drástico el hombre. Aquí. Sí, bastante drástico. Aquí te quedas y aquí no te mueves. Pero hay que tener en cuenta de que, hombre, viniendo lo que venía encima, estaban atrapados. O sea que... El caso es que finalmente, cuando consiguieron penetrar en la ciudad, los hombres bestia, bueno,
En fin, Gortor no hacía prisioneros, con lo cual, pues, según iban llegando a un sitio, mataban todo lo que había y iban al siguiente. Y iban arrasando con todo. Conforme iban entrando, de manera un poco desesperada, incluso lanzaron todos los perros que tenían, en plan, venga, tira los chuchos para que peleen. Y obviamente, pues, los mastines del caos, pues, se merendaron a todos los pobres perretes que tiraron aquí el conductor. Las arpías también, que pertenecían a la horda, porque también, digamos que consiguió reclutar algunos grifos de imperio, porque quieras que no, sí. Hombre, cerca de las montañas y tal hay grifos, entonces esta región, digamos que tenía algún que otro grifo imperial que podían azuzar así, venga. Pero era pájaro. Y en un primer momento un grifo pues es bastante poderoso, lo que pasa es que, bueno, iban tanta cantidad de bestias, junto con, de hecho, de arpías, que eran como una marea, pues los pobres grifos, pues, bueno, en fin, no pudieron hacer mucho. Mientras tanto, además, pues bueno, los únicos guerreros que mantuvieron digamos, continuaron la manera fueron unos grandes espaderos. Míticos grandes espaderos. De la propia ciudad. Pero que finalmente fueron... bueno, incluso plantaron cara a los poderosos minotauros. Hasta que empezaron a entrar los carros en la ciudad y empezaron a arrollar, pues, todos los pobres... Todo lo que estaba en una calle más o menos grande, pues fue arrollada por estos carros. Y bueno, pues... digamos que como última medida, los imperiales se refugiaron en el Palacete, es decir, digamos ya en la última línea de defensa, y ya los hombres bestia estaban empezando a saborear la victoria, porque claro, ya la ciudad pues estaba totalmente aniquilada y solo quedaba el reducto. Pero claro, al final, ¿qué pasa? Pues de las cruzadas, si os acordáis, que se habían enviado muchos soldados, pues estaban ya de regreso los imperiales. Vaya hombre, la han pillado ahí. Claro, y esa nueva orden maravillosa, el orden del sol llameante, ¿no?, de caballería fundada para estas cruzadas, pues claro, llegaron aquí y dijeron, hostias, que nos están destruyendo la ciudad. Y entonces pues entraron realmente por las calles y por la retaguardia del enemigo, haciendo un auténtico destrozo a la horda de hombres bestia. Sin embargo, como Gortor estaba lo suyo, estaba dentro de la ciudad, claro, esto es como todo, la horda era grande, pues Gortor ya había decidido que iba a ajustar cuentas con el conductor. De hecho, los propios, en un momento dado, tuvo como un momento de trance, el propio Gortor, como para consultar. Joder, ¿qué hacemos? Sí, o sea, porque había veces que Gortor durante la batalla, pues bueno, hacía hechicerías, ¿no? Y tenía como visiones, ¿no? Y él de alguna manera hacía esto para saber si los dioses del caos estaban atentos a sus hazañas, ¿eh? O sea, miró un poco en plan... ¿Me estáis viendo? Esto... Mira, papá. Mira, papá. Sin manos. Y entonces ordenó a su guardia personal de Vestigor que lo llevaran lo más cerca posible del líder enemigo. El caso es que al final acaban enfrentándose pues en un duelo individual, y en uno de estos ataques, pues bueno, digamos en la carga de Gortor, claro, con su empaladora, el primer impacto que le dio el escudo lo hizo pedazos. O sea, el conde lector, siempre hemos dicho que los condes lectores pueden ser buenos líderes, pero grandes guerreros no. Eso ya, bueno, podemos dejarlo ahí Oye, huevos le he echado, chavales, hay que reconocer. Sí. No es fácil. Pásate algo de ello. El hecho es que básicamente al final, en otro de estos impactos, pues le revienta la armadura y con la empaladora le alcanza en el cuerpo, ¿no? Usa toda la fuerza, además lo levanta en el aire, o sea, un poco para, pues efectivamente para empalarlo al conde. Sin embargo, el
ya estaba viéndose el vencedor. Lo que pasa es que él no estaba muerto del todo, el Mikael, y todavía tenía el colmillo rúnico en su mano, porque el colmillo rúnico es un arma que hace mucha pupa. Entonces, cuando ya estaba, pues eso, lo están parando y estaba bajando el cuerpo del conde, pues el conde aprovechó para hundirle en el pecho el colmillo rúnico, con lo cual, pues Gortor cayó de sus heridas mortales. Ambos murieron prácticamente a la vez, en plan, pues eso, se matan entre ellos. Y al caer, pues bueno, los hombres bestia no podían creer que este general, que consideraban un dios, básicamente, pues estuviera muerto. Y además, pues si ya lo juntamos con la llegada de los caballeros del sol llameante, pues la horda pues se dispersó y fue destruida. No totalmente destruida, porque ya sabemos que como hay tanto bosque, pues esconderse los hombres bestia. Sí. Es decir, no significó que dejara de haber hombre bestia en aquellas tierras, eso está claro. Pero sí fue el final de Gortor, que bueno, siempre será reverenciado, ¿no? Como el más glorioso, ¿no? de todos los caudillos, la historia más legendaria de los caudillos de los hombres bestia, desde luego. Pero bueno, pues Gortor, ¿no? Es un personaje que bueno, que yo creo que tiene mucha importancia y la verdad que es muy, muy guay. Pero bueno, también el sucesor, de alguna manera, que podemos decir, sucesor, como un caudillo que todavía está por demostrar si puede llegar a esa gloria alcanzada por Gortor y esa veneración, es Khazrak, del que nos va a hablar ahora Paco. Khazrak, pues bueno, la historia de Khazrak, ¿no? Es lo que nos vas a contar, básicamente. Exacto. Bueno, pues este muchacho vive... Javi dice que es muy fácil de decir, a mí me cuesta mucho. Khazrak, el tuerto. Pues este caudillo vive o está en la zona del bosque del Dragwald, que está al otro lado de las montañas centrales, al otro lado de donde ha dicho Juanan, yendo hacia Midenheim, y así, más cercano a la provincia de Midenheim. Bueno, este hombre bestia, lo primero que te dicen que es un hombre bestia raro. ¿Por qué? Porque es menos impulsivo y es hasta reflexivo y estratégico. O sea que te dicen que normalmente los hombres bestias no son así, que no tienen disciplina y no tienen estrategia, que es impulso. Este no. Entonces, ¿cómo empezó este muchacho? Pues empezó aprendiendo de otro caudillo que era Graptar. Graptar tenía era el más fuerte de la zona y tenía su manada de bestias y era el que lo organizaba. Y este pues era como su segundo o tercero al mando. Aunque tenía ganas de quedarse con la manada y ser el líder, pues él decía, no, espérate, poco a poco voy a ir aprendiendo cómo lucha este hombre, qué técnica de lucha tiene, porque él veía que aparecían otros que le querían retar y terminaban, pues eso, muertos por este buen hombre. Y en una de estas incursiones que iba aprendiendo de cómo hacían las incursiones, en una de las incursiones el Gartak quedó herido. Quedó gravemente herido y es cuando aquí nuestro querido amigo dijo, esta es la mía. Ahora es cuando te reto. Qué cabrón. Entonces, claro, ahí le pilló en el momento de debilidad y cuando le lanzó el reto, claro, no pueden rechazar los retos estos bichos. Por una cuestión de, no sé, de orgullo. De orgullo, bestia, sí, sobre todo. Y de quién es el líder de la manada, tienes que ser siempre el más fuerte y no puedes tener taras porque si no se ríen de ti. Y llegó, se lo cargó, luchó con él, le venció, pero no le mató, porque hay que reconocer, este es un cabrón de clase mundial. Porque le arrancó uno de los cuernos y le dejó vivo, malherido, y le expulsó de la manada. Y todos riéndose, único cuerno, pringao. O sea, son así de majos los hombres bestia. Aunque se dice, que esto también es un poco como lo vean, que este Gartak no murió de sus heridas. Y que está por ahí en un bosque escondido esperando su momento para poder vengarse de él. Yo creo que después de las múltiples heridas que tuviera, murió. Pero bueno,
ahí ya es a interpretación del lector o de la gente que se lo quiera sacar la historia. Pues este hombre siguió la historia, se hizo líder de la manada y este era más estratégico. Mientras que ahí en Middenheim, si vosotros lo habéis visto, tiene una de las ciudades más brutales. Bueno, de hecho, la última batalla contra el caos se libró allí y el caos no fue capaz de entrar en la ciudad. Pues esa ciudad la querían asaltar siempre los hombres bestia y miles de hombres bestia murieron intentando asaltarla. Y este hombre dijo, a ver, yo asaltarla así directamente como que no puedo. Pero hay un montón de aldeitas alrededor y un montón de ciudades que no están tan bien defendidas a las cuales le puedo ir haciendo putadas. Entonces este iba, hacía sus pequeñas emboscadas, a las caravanas, vamos, una guerra de guerrillas en toda regla. Y claro, todo esto, vale, mientras que están ahí en Middenheim diciendo, joder, pues es que aquí estoy mucho más seguro, pero es que me está destrozando la provincia. Y en una de estas que están haciendo, o sea, él quería que salieran de la ciudad, de alguna manera. Pero como no hacían un asalto frontal, pues bueno, pues los iba puteando. Además, este hombre tiene una predilección por los mastines del caos. Le gustan los perretes. Sí. Además tiene uno de los perretes que es como un caballo de enorme, o sea, que es su mascota particular, como guardaespaldas, no sé. Hay algunos que les gusta tener un gato, pues a este le gusta tener una bestia del caos gigante. Hombre, es lo suyo, si es un hombre bestia. Claro, no sé, puede tener un caniche. Sí, no creo. De hecho, el tío se llama, el perro se llama, para ser así en plan amable y simpático, se llama Fauces Sangrientas. Bien. Para que tenga un nombre cariñoso. ¿No lo vas a llamar Bobby? ¿No? ¿Qué? Que sé. Podrías llamarle Bobby. Bueno, en una de estas está asaltando una ciudad, ¿de acuerdo? Y van a ir desde Middenheim a salvar a esa ciudad, a ayudarles. Y entonces ahí es cuando cogen y le hacen una pequeña batallita. Y este tío que tiene ahí su estrategia tenía como 10.000 hombres bestias. Entonces divide en la parte del camino, divide 5.000 a un lado y 5.000 al otro. Él se queda dirigiendo una parte y envía al otro lado del camino al otro ejército. Y según iban pasando, claro, ya estaban, nada más empezar, iban los caballeros del lobo blanco en vanguardia y luego iban pasando las tropas de infantería. Y lo más normal que hubiera hecho un hombre bestia es en cuanto viera el primer soldado haberse lanzado por ellos. De hecho, él tuvo que gruñir ahí en plan macho cabrío y poner los puntos sobre las sillas a sus soldados para que no hicieran el asalto y dejaran pasar. Y dejaron pasar tropas, y cuando el ejército iba andando tranquilamente, los otros 5.000 ejércitos, o sea, los otros 5.000 hombres bestias que no dirigía él, como bien presuponía él, asaltaron. En cuanto vieron a la gente, los asaltaron. Y luego ya él, por la retaguardia, cargó contra la columna. Conclusión: el ejército de Middenheim lo pasó muy mal. De hecho, llegó el punto de que los dos ejércitos de 5.000 hombres bestias se encontraron. Y porque él estaba limitándolos con un látigo, si no, ya estaban en esa furia que tú has dicho, Javi, antes de matar y de sanguinar, que se llegan casi a matar entre ellos. Porque este hombre es muy mítico porque va con un hacha y un látigo de púas. Ajá. Tiene que doler bastante. Si tienes que domesticar a tanta bestia, a lo mejor es normal que ya se látigo, ¿no? Sí, que llevas un látigo de púas, no sé. Igual tiene que hacer bastante daño. Bueno, entonces aquí ya entra en escena nuestro querido condelector Boris Tobringer de Middenheim, un tío majete, que ya dijo, hay que cazar a este tío como sea. Y estuvieron pues en varias escaramuzas, y este buen hombre, el Kazrak, siempre se escapa. No sé cómo lo hace, no le pillan, o siempre gana, o tal. Y en uno de estos enfrentamientos que se llegaron a cruzar nuestro querido condelector Boris, se cruzó con él y le clavó el colmillo único en el ojo, le dejó tuerto.
Pero menos mal que estaba nuestro querido lobete, que hemos dicho, el fauce sangrienta, y le salvó el culo, porque si no se lo carga en ese momento Boris. Entonces, este hombre bestia es un poco rencoroso, porque consiguió huir y demás, y es un poco rencoroso, y dijo, pues en una de estas que te pille, me voy a vengar. Y en una de estas que se está en un pueblo... También hay que tener en cuenta que si te meten un colmillo rúnico en el ojo, poco de regemor debe de tener. ¿No? Pues lo único que yo pensé que digo, joder, pues si te hacen eso te tienes que quedar muerto. Pues no, este solamente se quedó tuerto, o sea, en fin. De hecho, él es conocido ya como el Karrak el tuerto. Ajá, el sobrenombre que tiene. Un solo ojo. El apodo, sí. Que es algo que de normal en los hombres bestia, el estar tuñido o tener alguna tara es motivo de mofa, te dicen, pero con este no, a este no se le ríen, no. No sé por qué el resto de la manada no se ríen de él. Igual tiene que ver con el látigo de púa. Entonces, en una de estas batallas que están ahí persiguiéndose entre ellos, ataca nuestro querido Karrak y se abre paso hasta entrar, hasta buscar al Boris. Se enfrenta con él, le tira al suelo y vosotros diréis, pues ya está, pues lo va a matar. Pues no. Llega con sus manos, le saca un ojo y le deja vivo. Y le dice, un ojo por un ojo. Y se pira. El Boris pues tampoco se lo tomó muy a bien, tienen una cierta enquina entre ellos los dos tuertos. Boris ha jurado ir a buscarle hasta matarle. Ajá. Y nuestro querido Karrak, pues ahí está, en su bosque, haciendo sus escaramuzas. No han conseguido nunca matarle. Sí que es cierto que tienen todos los hombres bestias tienen una cierta afinidad con él y quieren que sea el máximo líder. De hecho, en el bosque, todos los chamanes están haciendo atraer manadas a que él las dirija. Y se supone que algún día él será el mítico que sacará a los hombres bestia y matará a todos los humanos del mundo y devastará el universo, según algunos chamanes. Pero bueno, yo siempre digo una cosa, es muy difícil asaltar. Sí, digamos que él ha asumido un poco el papel que tenía Gortor en su momento, ¿no? Es buscar la misma gloria que tenía Gortor en su momento. Es un poco el heredero, y además pues esa inteligencia, que quieras que no, que cuando todo el mundo es muy bestia y muy bruto y todos son bastante fuertes, si tú tienes esa característica de ser más inteligente que los demás, pues es lógico más que inteligente y paciente. O sea, de hecho, el mero hecho de esperar a que su líder estuviera herido para luego matarle y así heredar el puesto. Pero también es un poco juguetón, ¿no? Porque eso dice, te quito el cuerno, te dejo vivir, y al otro, en vez de matarlo, le quita el ojo, o sea, claro, le deja vivir, claro, o sea... Tú me quitaste un ojo, pues yo te quito el otro. O sea, sí, no, es que le va un poco... Tiene una forma de pensar un poco retorcida, un poco... no sé, un poco rara, pero sí, la verdad que es un personaje curioso, es el heredero, ¿no? Y el líder, ¿no? Karrak, pues se presupone como que el personaje más emblemático, ¿no? El que iba a ser el personaje más emblemático. No sé si tienes algún... lógico, tengo así unos cuantos textos, dos pares de textos para ver y describir un poquito el personaje. Uno de nuestro querido Boris, que dice: he pasado media vida luchando contra esas bestias y he perdido un ojo y mis mejores años en una criatura excepcionalmente grande y taimada, un luchador terrible, manejando ese látigo de púas, como atestiguará la guardia teutógena, que eso es una guardia del lobo blanco básicamente. Yo mismo hice que se ganara el sobrenombre de El Tuerto, aunque la maldita criatura del caos me devolvió la misma moneda. No descansaré hasta que su cabeza esté clavada en una pica en las murallas de la ciudad del lobo. O sea, eso es... amigo. Y luego tengo otro que me gusta, que es de Malagoth, un chamán hombre bestia, que viene a decir, por la última parte que he dicho yo, de: el tuerto es un gran líder. Así es su definición. El tuerto es fuerte. El tuerto es astuto. Los dioses oscuros velan por el tuerto desde su reino de lo lejos del norte. El tuerto conducirá a los hijos del caos a la victoria contra los débiles hombres y enanos. Nos alzaremos como uno
y construiremos nuevas piedras de la manada de las ruinas de los templos de los hombres. Y el caos reinará. A ellos no conducirá el tuerto. Lo he visto en las llamas. El espíritu legendario de Gortor habita en el tuerto. Ajá. Sí. Eso es Malagor, chamán hombre. Malagor, además el profeta, del que nos va a hablar ahora Juana después. Pero hay que decir que Midenland, ¿no? Midenheim, que diga. Midenland es la ciudad, esa legendaria, que es inexpugnable, ¿no? Es una fortaleza. Midenland es la región. O sea, sí, no. Midenheim es decir. Midenheim es la ciudad. La ciudad Midenheim, sí, yo siempre tengo un lío bastante grande. Midenheim está en un alto y encima está murallada y solamente hay un pasillo para entrar de un puente, o sea, es como una fortaleza. Es una de las ciudades más bestiales, una de las fortalezas más bestiales de todo el mundo de Warhammer. Y además Midenland es también una de las regiones también con más personalidad, si no la que más, dentro de las regiones del Imperio. Hasta prácticamente que se considera casi un estado dentro del Imperio. Prácticamente es muy peculiar porque además quizá pues esas tropas exclusivas que tiene la Guardia Teutógena, ¿no? Que has hablado tú, y los Caballeros del Lobo Blanco son dos tropas muy emblemáticas y son dos tropas míticas, ¿no? de Ulric. En este caso es la ciudad de Ulric, ¿no? Exactamente, de hecho es la zona en la que menos adoración hay a Sigmar, y su adoración principal es al dios Ulric. Entonces, el blanco y del frío y tal. Sí, del lobo blanco, y tal, pues tienen mucho carisma. A mí me gusta mucho Midenland, y me gusta mucho Boris, de todas las regiones y todo eso. Y esas tropas especiales que tiene, pues ojalá y algún día las veamos. Para la gente que le gusta Total War Warhammer, pues ojalá las veamos algún día porque son geniales. Y nada, vamos a... También haciendo un excursus, uno de los personajes que tenemos en Mordheim, Cascoporro, se supone que... Sí, es verdad, en nuestra serie de Mordheim, sí, uno de los personajes se le ve ahí con su capa de lobo, ¿no? Pues es un poco, sí, tirando a esa movida, ¿no? El sacerdote de Ulrich de esta zona. Sí, sí. Entonces sí, es bastante peculiar esa zona. Incluso podemos algún día hablar de regiones del Imperio, algún día podemos hablar específicamente de eso, de la peculiaridad de las regiones y de grandes héroes de esas regiones, a lo mejor. Pero bueno, vamos a pasar a Malagor, ¿no? Como hemos visto antes, a Malagor, ¿no? El profeta, ¿no? Que se le conoce. Para que nos digas un poco, Juan. Bueno, Malagor es un personaje, digamos, un chamán que tiene una serie de peculiaridades que otros chamanes no, y que lo convierten en muy especial. Lo primero es que él los chamanes normalmente son como consejeros de los caudillos, suelen ser. Y Malagor no siente predilección por ningún caudillo, aunque bueno, hemos dicho que Kazra, que él considera que es el futuro, ¿no? Pero es como un hombre bestia que va y viene entre las distintos rebaños y manadas, y va pues visitando los pilares, los templos del caos, y va realizando rituales, digamos, para favorecer en general a todos los hombres bestia. Es como muy altruista, muy inspirado. Sí, sí. Es un profeta un poco extraño. De hecho, es especial porque tiene una peculiaridad rara en los hombres bestia. Yo creo que es de hecho el único hombre bestia que tiene esta peculiaridad, y es que tiene alas. Nació con una especie de alas de cuervo, unas extrañas alas. Y claro, cuando nació, pues bueno, ya los chamanes estaban flipando con él. ¡Oh, tiene alas! ¡Bendecido por él los dioses oscuros! Ajá. Y además, bueno, suele ir acompañado de digamos, una cantidad bastante grande de cuervos. Podríamos decir cuervo mutante del caos, no lo sé. El hecho es que... Seguramente sí, no creo que sean cuervos naturales. Se suele decir que este personaje va y viene por donde quiera del Imperio, y que a veces se encuentra su rastro, ¿no? Y deja unos rastros muy, muy peculiares. Por ejemplo, a lo mejor se levanta un día un campesino imperial y ve que hay unas pezuñas, las huellas de unas pezuñas en el huerto ahí,
Hostia. O se ve su figura a lo lejos en un edificio que dice, no sé si es una gárgola o es efectivamente un hombre bestia volador. Convierte la leche en sangre. Su aparición, o sea, tiene una serie de atribuciones mágicas que a lo mejor su presencia incluso altera pues la propia naturaleza de las cosas. Dice que nacen animales deformes de los rebaños, salen cabras con 2 cabezas, en fin, cosas muy bonitas. Muy típico del caos todo. Y estas peculiaridades tienen... otra de las principales es que está especialmente, digamos, encabronado o tiene mucha manía a los sacerdotes imperiales. Tiene una fijación... Pobrecitos, si no han hecho no han hecho mal a nadie. Él dice que tiene una misión y su misión es expulsar a los dioses y a las diosas de los humanos de la faz de Warhammer. Y como buen... O sea, y para hacerlo, pues es especialista en matar a sacerdotes imperiales, se come su sangre, su carne, destruye los templos, hará todo tipo de cosas en ellos, no sabemos el qué. Entrar en descripciones lo mismo es demasiado, pero... Eso se deja mejor a libre interpretación de... Sí, que cada uno interprete. Y es, si digamos que los enanos tienen el libro de los agravios, pues los cazadores de brujas y todo tipo de cazadores del culto sigmarita en especial están deseando echarle el guante. Pero bueno, siendo como es un chamán pues bastante poderoso, siempre ha salido pues indemne de todos los intentos de atrapar. No tiene mucha más historia porque realmente Malagor, digamos que salió en las últimas ediciones. Como peculiaridades dicen que siempre la batalla, bueno, como tiene la especialidad de volar, normalmente suele llegar con una horda de criaturas voladoras del caos y se suele lanzar sobre el enemigo, aparte de tirar hechizos, ¿no? Pues suele moverse en esta nube voladora de criaturas y atacar pues en los puntos, digamos, flacos de sus adversarios. Sí. Malagor, yo creo que, bueno, que le llaman el profeta y demás, por eso que yo creo que esas palabras que ha dicho antes Paco sobre Khazra y demás, es como que de entre los chamanes es el que más destaca. Entonces, y como tiene esa, no sé, esa fijación de ser, pues eso, por esos dioses, por Sigmar y por los dioses humanos y por también ser un fanático, ¿no?, religioso del caos y demás, y del caos, pues realmente es como su misión, ¿no? Es como... Realmente nunca ha sido un personaje al que se le haya dado mucha importancia, ¿vale? Porque habiendo un personaje de leyenda como Gortor, que además era hechicero y además, o sea, tenía esas mecánicas y demás, claro, Gortor era... La sombra de Gortor es muy alargada. Y luego también Khazra quizá es un poco el que tuvo un poco más importancia, ya os digo. Luego también tenemos a Morgul por otro lado, del cual hablamos en el podcast de los Elfos Silvanos, así que pues, bueno, eso ya quedó dicho en su momento, pero es también uno de los más importantes de los hombres bestia, de los caudillos hombres bestia. En este caso es un... Morgul es quizá... la peculiaridad que tiene es que está muy vinculado al dios Tzeentch de Warhammer, sí, al dios de la transformación. Entonces quizás es un poco la particularidad que tiene ese señor. Pero hay que decir que aunque se les trató, ¿no? Podemos hablar ya un poco en territorio ya de nuestras experiencias y de las miniaturas y de muchas cosas ya que queramos. Para mí, aunque se intentó en su momento hacer una fijación, como ha pasado siempre con el caos, polarizar las marcas del caos con Khorne, con Nurgle, con Slanesh y con Tzeentch, para mí no sé, yo siempre he tenido una concepción de los hombres bestia como mucho más neutra, ¿vale? Que de la que pueden tener, por ejemplo, los guerreros del caos, que la que pueden tener los demonios. Por supuesto, los demonios son los más polarizados de todos, pero ya os digo, no sé, los hombres bestias siempre los he visto como más alejados de eso, aunque sí que luego pusieron que si los Khornegors, que si yo qué sé, todo ese tipo de cosas, de circunstancias,
A mí nunca me ha gustado, no me ha resultado más o mejor, me ha resultado mejor el vincularlos a ninguna, visualmente sobre todo, como concepto de hombre bestia, el que fueran tan tan aposta, ¿no? Miembros o seguidores de un dios del caos. Aunque es verdad que, como por ejemplo tenemos a Morgur, las bendiciones del caos, o las bendiciones de un dios del caos, y por lo tanto que se convierta en seguidor, es evidente, ¿no? Si Corne, por ejemplo, le da algún tipo de bendición a un caudillo, pues es evidente que llevará, a lo mejor portará la marca de un dios en concreto debido a sus actos y demás. Entonces, eso pasa con todas las facciones del caos, pero sí que es verdad que esta es un poco más libre, más anárquica. Esta facción de los hombres bestia es mucho más alejada de lo que puede ser la disciplina de los guerreros del caos o del otro tipo de salvajismo que tienen los demonios del caos, que es otro eso es lo que se ha dicho toda la vida del caos absoluto. Sí, pero ya te digo que está presente cuando veis a lo mejor que la marca de Corne y demás, poner ese tipo de cosas, pero para mí siempre han sido como más, un poco más aparte en ese sentido, como más, no sé, más a su bola, ¿no? Más a su rollo, no tan organizados, ¿no? Como lo pueden ser los guerreros del caos o otro tipo de cosas. Pero bueno, a mí, visualmente, lo que es visualmente, siempre me ha gustado los hombres bestia, me han parecido muy chulos. En general, sobre todo los Vestigor. Vestigor, siempre les he tenido bastante consideración, y esas armaduras pesadas y demás que llevan, esas armas a 2 manos, visualmente siempre ayudan, ¿no? No pasa así tanto como las miniaturas que había en su momento de Gors, sobre todo al principio, ¿vale? Las de Gors, que regalaban sobre todo con las cajas de pintura y demás, que bueno, que eran un poco simples quizá, ¿no? Es que eran iguales todos. Claro, eso era el problema que tenía. O sea, no eran, no claro, es que era una pieza, ¿no? Era una pieza solo que iba en la peana y claro, no había mucho que inventar. Eran como los arqueros antiguos de Pretoria. Sí. Que eran todos iguales, pues esto un poco así. Y luego pues renovaron un poco, es verdad que luego pues también renovaron un poco. Y los Ungor precisamente era un poco raro, porque claro, los Gork, que se supone que eran una escala más alta, tenían esa simpleza, y luego por ejemplo los Ungor eran piezas de metal, si se acordáis, eran piezas en su momento. Son cosas de esta que lo digo. Pero yo voy a decir una cosa, los Gor, a mí la miniatura de Gor siempre me ha tenido mucho cariño por ir a vuestra casa y tener el mítico guardaespaldas del Belén es un Gor. Sí, es verdad. Es verdad, sí. Que yo, la primera vez que llegué a unas navidades y vi eso, dije, ¿me cuento de qué viene esto? Porque hay un Gor en mitad del nacimiento. Ah, bien, joder. Debe ser una miniatura, una figura, joder, una figura. Figura de acción de... Sí. Y luego, de entre las miniaturas, para mí, los reyes siempre han sido los minotauros. Porque los minotauros eran muy espectaculares. Así, sobre todo si hablamos ya del minotauro de la condenación, del señor Minotauro. Eso sí que era bestial ahí con sus 2 hachas y flipante, o sea, la miniatura flipante. Me molaba mazo. Y bueno, y luego además es que los minotauros eran muy buenos también, o sea, eran... No sé, a mí me gustaba mucho eso de la furia asesina y tal, y pues también que tenían buenos atributos y tal, pero... A ver, siempre eran encañonables de alguna manera, pero... Pues sí, no ibas a entrar al combate con el Imperio contra ellos, no era lo más ideal. Sí, bueno, pero quiero decir que eso la pasada, es la vida de cualquier miniatura grande, ¿no? El que te bombardeen entra dentro de lo lógico que pueda pasar. Pero no es lejos de eso que eran buenos y tal, y que eran caros y eran espectaculares sobre todo, ¿no? El tema. Y como os he dicho al principio, pues al ser un ejército dentro del caos, que luego se salió del caos y tal... Yo siempre, aunque le metieron los Centigor y le metieron muchas cosas, yo siempre he tenido la percepción de no estar del todo completos. No sé, es una cuestión quizá psicológica, pero a mí nunca me han parecido un ejército redondo dentro del camino. Si te acuerdas, cuando los dividieron por primera vez, el Codex de los Hombres Bestia tenía muchísimas tropas de prestado, como trolls, como ogros del caos, como... Es decir, le metieron... Porque es que todos le faltaba... Los monstruos, lo que hicieron es... Todos los monstruos que antes estaban en el caos, se los llevaron allí. Sí, pero sin llegar a abandonar. No, obviamente. Hasta los ogros dragón, ¿no? Claro. Ogro, no, y no solo dragón, un gigante, por ejemplo. Sí, todos los monstruos que hubiera se los va a llevar este ejército. Y el caos ya le inventaremos otra cosa.
Pero al caos no hubo tampoco, o sea, el caos también mantuvo bastantes cosas durante un tiempo, o sea, no llegó a sentirse... O sea, tener en cuenta, a lo largo del tiempo llegaron a ser hasta 3 ejércitos, ¿no? Se puede decir que fue una diversión de 3, pero no sé, yo creo que el que más reforzado, o el que siempre he visto más completo siempre ha sido los guerreros del caos, o el que más me ha parecido más... en todos los sentidos me ha parecido mejor tratado o mejor no sé, mejor concebido en muchos sentidos, aunque luego bueno en la práctica puede pasar de todo, pero a mí los hombres bestias siempre me dieron una sensación de ese estilo, que visualmente me llama la atención, visualmente me parecían muy chulos, incluso ese concepto, ¿no?, de que sean unas bestias salvajes y tal, y sobre todo esa peculiaridad, muchas tropas hostigadoras además, porque eso es lo que representaba un poco la anarquía, ¿no?, el que las tropas no fueran en formaciones clásicas, ¿no?, sino que tal, que eso también tiene su ventaja. Estaba bastante chulo. Pero y luego los Vestigor y demás, como digo, y los caudillos, los carros también, en su momento también era una cosa bastante significativa, ¿no? Los carros siempre han estado muy chulos. Sí, eran carros bastante, porque joder, con el cerdo ese gigante era bastante bruto el tío, ¿sabes? Sí. Pero ya os digo, nunca tuve una gran concepción de estos ejércitos. Es verdad que, por ejemplo, tenían esa ventaja de movimiento, de movilidad, que era un ejército muy rápido, muy tal. Eso era una gran ventaja que tenían con respecto a otros. Pero quizá no estaba justificado, o que no terminaban de ser lo suficientemente rápidos como para que no te diera tiempo al otro a acribillarte de una manera salvaje, ¿no? Hombre, pero tenías la regla esta de emboscada, que podías sacar unidad de flanco por la retaguardia, así, de normal. Sí, pero eso, si es alguien que lo sabe, o sea, si es alguien que le pillas de nuevo, a lo mejor no eso, pero la mayoría de gente sí lo sabe, ¿no? El que eso ya cuando ha jugado, cuando ha visto, porque normalmente todo el mundo sabe o trata de conocer. En el mundo de Warhammer siempre ha pasado así, que todo el mundo más o menos trata de ver un poco todos los ejércitos, ver lo que tienen, lo de fuerte y tal. Y yo creo que sí, el tema de emboscada, pues puede colar alguna vez, pero ya te digo que depende, ¿no? Depende un poco de todo. Pero sí, no sé. Es un poco esa concepción. El tema de los ogros dragón siempre ha sido un poco controversia o tal. A lo mejor un día hablaremos incluso de... Yo es que tengo la idea, lo vamos a hacer algún día, de que preparemos algún podcast especial sobre paladines del caos, como si fuera aquel mítico suplemento de los paladines del caos, donde repasamos la historia, y ahí probablemente incluyamos a Kolek. Pero el tema de los ogros dragón siempre ha sido... no sé, ¿son de guerreros del caos? ¿Son de los hombres bestia? Son de todo. Son de todos al final. Es que antiguamente estaban todos juntos, entonces claro, es difícil hacer la división. Sí, pero los ogros dragón siempre ha habido la sensación de que, evidentemente, no vas a hacer un ejército solo para los ogros dragón, porque sería una locura. Pero siempre les he tenido fuera de todo. O sea, de decir, los ogros dragón me parecen tan singulares que les he visto siempre como fuera de todo. Aunque siempre ha habido, pues eso, los Sagot y todas esas cosas que eran brutísimas. Y también, pues. Yo en su momento pensé que fíjate, yo llegué a creer que cuando sacaron el código de los ogros, los ogros normales y corrientes, llegué incluso a pensar que iban a ser transferidos de alguna manera, pero no fue así, porque como están tan vinculados al caos, sí, pues claro. Se supone que pues el padre de los ogros dragón, ¿no?, el gran ogro dragón primogénito, hizo un pacto con los dioses oscuros y por eso están muy vinculados al caos. Entonces, los ogros que pasan un poco de todo. No tiene... Sí, pero quiero decir que pasan un poco del tema de los dioses oscuros, o sea, pasan un poco de todo. Y están en su rollo, son otro ejército totalmente distinto, pues sí, a lo mejor, claro, como eran ogros, de cierto modo, pues sí. Pero estaban fuera de todo. Yo os diría incluso que, aunque tienen ese pacto con los dioses oscuros, los ogros dragón, bajo mi punto de vista, son quizá de lo más anárquico que hay en el caos. En plan, aparecemos de vez en cuando en medio de estas tormentas brutales y reventamos lo que sea y tal. O sea, desde el punto de vista del trasfondo no hay una inclusión muy grande de los ogros dragón. Pero... es que teóricamente están durmiendo. O sea, realmente duermen. Ellos sobrevivieron con un pacto oscuro y quedan como dormitando, y de cuando me caiga el rayo del caos a modo de llamada, pues yo iré a ver qué quiero. Claro, y bueno, pues voy. Pero luego, bueno, también tenemos ahí por ahí, si no podéis buscar las miniaturas, las bestias como que trataron de meter por ahí, que eran la gorgona, ¿no? Sí, y demás. El Cicor y el escuerzo ese.
Y el esfuerzo alado, no sé cómo se dice. Sí, el esfuerzo. Pues... Que yo no sé muy bien qué cojones es, pero... Es un pájaro... Un monstruo. Vale. Entonces, es un esfuerzo. Un monstruo del caos. Es un y ya esfuerzo, está. muy bien. Definición me encanta. Es un monstruo del caos. O sea, yo por ejemplo con el Cigor, pues sí, te lo tengo un poco más claro en qué se han basado. De decir, pues sí, es un puto cíclope a lo mejor. Y ya está. Del caos. Ya, más o menos, sí. Más o menos. Estoy viendo el esfuerzo y de pájaro tiene poco, pero... Así. A ver. Yo es que son miniaturas que no he visto en persona, la verdad. Es que son miniaturas que luego no llegaron a triunfar porque yo creo que todos pensamos que fueron metidas un poco con cazador. Claro, para completar el ejército. Hombre, es una especie de gárgola, quizá. Sí, es que es como una gárgola pero hecha de piel. Bueno, no es de piedra, es que es feo ya. Un bicho feo. Un bicho feo. Yo creo que es una especie de gárgola, es una gárgola, yo creo, prácticamente. Y eso, y el Cigor luego tenemos por ahí. O sea, metieron muchas cosas para complementar, para tratar de ajustar. Simplemente yo creo que llegó un momento en el que no tuvieron interés de ajustar más las cosas para los hombres bestia y lo dejaron por imposible. O decir, no nos apetece ya. Tenían tal marrón esta gente de Games Workshop en cierto momento, tenían tal marrón y tantas quejas por parte de la gente, lógicas además, y todo ese tipo de cosas, que ya hubo ejércitos que directamente dijeron, yo qué sé, vamos a sacar este tipo de cosas. Miniaturas muy espectaculares, muy que quizá a lo mejor desde el punto de vista de gente que quiera montar y pintar se puede llevar sus horas, ¿no? de diversión, pero que dices, ¿cuántos monstruos vas a meter más? ¿Vas a meterme un dragón también? ¿Vas a meterme un dragón bestia? No sé. Bueno, podría ser. No sé, cualquier tipo de cosa que se hubiera ocurrido, o sea, no sé, podrían haber metido cualquier cosa, pero no sé, trataron de hacer eso, como os digo, también de los Cornegor, de implicar marcas y ese tipo de cosas, los Pestigor, o sea, muchos tipos de tropas así y tal, pero a mí no me terminaron de convencer, especialmente dentro del caos y demás, no me terminaron de convencer con ese tipo de cosas. Y no sé, experiencias así de batallitas y demás, no sé si quieres contar algunas cosas, así, recuerdos que tengáis. Ahí estáis los del caos. Yo, a ver, es que como horda, o sea, cuando eran horda del caos, y era todo, el hombre bestia siempre era muy socorrido porque era algo más barato que el guerrero del caos. Y para hacer según qué cosas, como de morralla, ¿sabes? Para tapar o para poner refuerzo, pero yo nunca usé un ejército, cuando era horda entero de hombre bestia. No, es que no me rentaba, vamos, no me parecían suficientemente buenos. Yo creo que alguna vez, alguna partida hecha contigo, Javi, puede ser que tal y decías, a ver, a mí es que como soy más de bloque de infantería cerrada y más disciplinada y más, pues ese desorganización y digirigay que tenían, pues no me gustaba mucho. Tenía su gracia porque la primera vez te metiste una emboscada y dije, ¿esto qué es? ¿Qué haces aquí en medio? Sí, era divertido. La dinámica era muy divertida. A mí, para jugar, me parecía divertido. Lo que te mataba normalmente era el liderazgo, muchas veces. Sí. Más que eso, porque eran tropas bestiales y si sabías manejarlas. Y sobre todo, lo que te jodía un poco de los hombres bestia es que a lo mejor tú tenías que hacer un esfuerzo táctico tremendo. Y a lo mejor, si tenías mala suerte, todo ese puto esfuerzo que habías hecho te lo reventaba un bloque sólido de los típicos rompehierros o los típicos, ¿sabes? Una tropa especialmente acorazada, una tropa que a lo mejor especialmente si no tienes suerte en las tiradas te puede destrozar. Pues así, pero sí que era un ejército para llevar la iniciativa con ese movimiento, o sea, era un ejército muy divertido de utilizar, quizá. Pero yo siempre, cuando he jugado con él, siempre he notado faltas. He notado que como que me faltaba algo, eso de que a lo mejor intentaras tener un Minotauro de condenación súper caro y que le reventaran a cañonazos no le hacía gracia a nadie. Lo puedo asegurar. Y son, para mi gusto, muy, muy débiles a la caballería. Excesivamente débiles a la caballería. O sea, vale que vayas a sufrir el disparo, pero no había que digamos ninguna miniatura, porque como es el caos no tiene tampoco cosas que lancen proyectiles. Y también me acuerdo también en momentos pasados en la regla de indisciplina, toda esa indisciplina que también tenían. Bueno, luego también me parece
Sí, y luego los Centigor, sí, luego lo quitaron, afortunadamente, porque era ya así no era inmanejable eso. Y los Centigor, yo no sé si llegaron a tener esa regla de borracho. Si tuvieron una regla relacionada con borracho, yo no lo recuerdo. Sí, le ponían borracho, pero vamos, era estupidez. Sí, yo creo que podía ser, es una regla así. Pero bueno, daba estupidez y si sacabas un 6 podías cargar o algo así. O tenían hay dos reglas. Es que el problema es que los dos codes que hay de Hombre Bestia son muy diferentes en reglas el uno del otro. O sea, había en uno en el que tenían. En el primero, creo que tenían el tema de que era una tirada de dado. Sí. Y en esa tirada el efecto podía ser bueno o malo o regular. O lo que hubiera pasado. Sí. Pero yo creo que en la última, en el último que sacaron, en el segundo, a mí me da la sensación de que simplemente era estupidez. Sí. No, mira, no. Estoy viendo ahora mismo en el último, yo creo que es en el antiguo en el que era solo estupidez. En el último es eso, es tira de dados y... diferentes efectos. Bueno, diferentes efectos. Bueno, está mejor. Eso siempre... Bueno, no sé. Sí, pueden tener resaca. Resaca. Qué cabrón. Pues sí, pero ya os digo que era un ejército que yo siempre sentí, o sea, que me divertí y tal, pues sentí un poco así. Luego, el tema de... O sea, yo dentro de una base lógica sí que entiendo que separaran a los hombres bestia, a los demonios finalmente después y a los guerreros del caos, porque sí, yo creo que queda un poco extraño mezclar ciertas cosas. Y sí es cierto que si querías dar importancia a que hubiera grandes hordas de hombres bestia, tenías que separarlos de alguna manera. Lo que pasa es que yo creo que no se hizo con el suficiente esmero. Y aunque cosas visualmente resultaron muy atractivas y muy sensacionales en ese sentido, yo siempre los sentí un poco más imperfectos, ¿vale? Dentro de lo que es el caos. Pues yo sé, típico guerrero del caos, súper armado hasta los dientes y tal, y con sus... no sé. Y además que luego también el tema de las marcas a los guerreros del caos también le hacía mucho favor, que tú pudieras ahí, no sé, se veía visualmente más espectacular, no sé, me gustaba más en ese sentido, pero no sé, un ejército curioso y peculiar y demás, pero no sé si queréis decir alguna cosa más. Yo creo que más o menos hemos hablado un poco de todo, pero... Yo por mí, las cabras ya están bien. Chuletitas, ahora lo que hace falta es, después, los que escuchéis el podcast, después iros a comer unas chuletas o algo. Eso es lo que hace falta. Pero yo te voy a decir una cosa, de estas no, porque igual luego te da así, como mínimo ardores te tiene que dar. Igual te eso, sale... radiación, te sale un tercer brazo o algo así. Te preguntamos a los ogros y ya está. A ver qué tal. A los ogros se la pela todo. Los ogros tienen un sistema digestivo superior. no tiene ningún problema en comerse cualquier cosa. Pero a nosotros igual nos puede salir un tentaculillo, una cosa de esas que bueno, que para los adoradores del caos, pues bueno, es un regalo de los dioses, ¿no? Quizá, pero... Más que nada porque si no, luego si te sale un tentáculo, a ver cómo lo explicas en el trabajo. Hola, ¿qué tal? Claro, te lo escondes. Te lo metes por dentro de la ropa. Aquí está esta pinza que me ha salido. Pero bueno. Que viene muy bien para el trabajo. Sí, sí. En fin, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí. Para esta semana, para los que seguís el canal y tal, y Total War, los vídeos de Total War, semana especial de Hombres Bestia, como no puede ser de otra manera, con batallas de Hombres Bestia y todo ese tipo de cosas, diferentes estrategias. Y en cuanto a podcast de Warhammer Fantasy, probablemente tenemos que reunirnos ahí en plan chamán, pero creo que podría ser interesante darle una vuelta al tema de los elfos. Y de cara a lo próximo, porque el caos también tiene su complicación. Y el caos probablemente, yo creo que habrá que dejarlo para último. Y luego ya empezaremos quizá con otros especiales más específicos y eso, a ver qué se nos ocurre. Pero empezaremos, yo creo que por el tema de los elfos, que también es complejo, es complicado y demás. Y yo creo que nos llevará un tiempecillo, porque es muy denso. Sí. Es denso. Eso sí que tiene trabajo, sí. Es denso y además hay que tener en cuenta que el tema élfico está muy polarizado. También hay que tener en cuenta eso, que está muy polarizado. Pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. No te preocupes, yo los desprecio a los dos por igual. Ya sé, los putos enanos. pero bueno, en fin, yo no puedo dejar de adorar a todos los ejércitos en general. Pero bueno, dejaremos el caos. El caos es el que más adoro y lo dejaremos, yo creo que para el final. Y demás, pero yo creo que los elfos puede ser un momento
Así trataremos de hacer lo mejor posible, como siempre, y más completo posible. Y nada más, yo creo que hasta aquí este podcast especial de Hombres Bestia, este podcast número 52 de Hora del Saqueo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta luego, chavales. Adiós.